La agenda que tenemos es justamente entender qué es la integridad académica y por qué es importante en cuanto al uso de las herramientas de Turnitin para saber qué es, cómo funciona. Haremos algunos ejemplos sobre lo que entendemos como plagio versus coincidencia y de igual forma estaremos viendo sobre lo que es la gestión docente. Vamos a abrir el trabajo de un estudiante y en conjunto vamos a analizar lo que es el reporte de similitud. Bien, entonces voy a avanzar por acá y voy a ir trabajando con ustedes, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es tener bien claro que a partir del momento en que nosotros en Turnitin empezamos a colaborar con ustedes, lo que nosotros queremos lograr es formar parte de sus procesos de la integridad académica, ¿cierto? En ese sentido, para nosotros, esta cuestión de la integridad académica es el pilar fundamental y lo vamos a estar repitiendo a lo largo de toda la sesión. Entonces, por favor, para que tengan bien presente que ese es el objetivo que queremos alcanzar. Ahora, la herramienta que han contratado para ustedes, y no tanto porque se tengan que aprender el nombre, sino únicamente para que tengan claridad de los recursos que van a estar revisando, lleva por nombre Turnitin Similarity. Como su nombre lo indica, esa herramienta de Turnitin Similarity lo que les va a dar es un acceso, ¿no?, a un reporte de similitud. Ese reporte de similitud, bueno, obviamente lo que les va a permitir es usar filtros, exclusiones, y en un momento más lo vamos a revisar. Esta herramienta entonces va a ser un pilar fundamental dentro de sus actividades diarias, les va a ahorrar tiempo porque ustedes van a poder filtrar, ¿no?, de manera efectiva todo aquello que está bien citado, bien referenciado, y de esta manera pues les va a dejar un tiempo adicional para poder dar retroalimentación oportuna. Entonces, el gran objetivo también que nosotros aquí pretendemos alcanzar es promover la escritura original y el pensamiento crítico. Bien importante que nuestras herramientas han sido diseñadas para ser parte de sus procesos formativos, ¿de acuerdo? Nuestras herramientas jamás deben de ser usadas desde el enfoque punitivo. Muy bien, entonces cuando ustedes en ese sentido están, asignan una tarea a sus estudiantes, pues yo estoy segura que ustedes le dan a sus estudiantes materiales, recursos, fuentes de información para que puedan ir y revisar. Sin embargo, lo que ustedes no esperan es que el estudiante solamente vaya, copie y pegue esa información en el documento que les va a entregar, sino que lo que ustedes esperan es que el estudiante realmente, a través de una lectura, de un análisis, logre entregarles un documento con escritura original y pensamiento crítico. Y para esto van a ser bien útiles nuestras herramientas. Ahora, cuando el estudiante carga su tarea a través de la plataforma de Moodle, que ahora veremos el acceso, lo que ustedes, nosotros recibimos el trabajo del estudiante cuando ha sido o cuando es una tarea que ustedes han determinado que sea revisada por Turnitin, y nosotros lo vamos a comparar contra nuestras 3 bases de datos. Las 3 bases de datos que usamos en Turnitin son Internet, contenidos publicados y trabajos de los estudiantes. Estas bases de datos se construyen o se siguen, ¿no?, construyendo todos los días desde hace 27 años que existe Turnitin, ¿de acuerdo? Esta tercer base de datos, que es la de los trabajos de los estudiantes, es lo que se conoce como el repositorio Turnitin y es muy importante que la tengan por allí muy presente. Bueno, entonces hacemos el análisis del trabajo del estudiante, lo comparamos contra estas 3 bases de datos y lo que les regresamos a ustedes es un reporte de similitud. El reporte de similitud, profesores, viene expresado con un número y con un porcentaje. Ese número, ese porcentaje, va a depender de la cantidad de texto que haya redactado el estudiante, ¿de acuerdo? Aquí es bien importante tener la claridad de que aunque nosotros en Turnitin sabemos que somos conocidos como la herramienta antiplagio, nosotros, aquí les estoy poniendo en pantalla algunas definiciones del ICAI, del Centro Internacional para la Integridad Académica, sobre lo que, sobre lo que es el plagio, entendiéndolo concretamente como aquella acción de copiar y pegar palabras y darlas como propias sin dar el crédito necesario a los autores correspondientes. Realmente, si ustedes no, cuando hablamos del plagio, nosotros no deberíamos de estar esperando que el estudiante deliberadamente cometa plagio, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de un plagio, de un número en ese sentido, pues estamos hablando de un 0% de plagio. Y ustedes podrán decir, Tanit, pero pues te puse aquí en el chat que pues no me acuerdo cómo usarla o que es de las primeras veces que la voy a estar utilizando, etcétera.
Perfecto, por eso desde un inicio enfaticé que la herramienta ha sido diseñada para ser parte de sus procesos formativos. Entonces, nosotros vamos a enseñarle al estudiante. Ahora, cuando hablamos de la similitud, el estudiante claro que puede llegar a tener similitud en los trabajos que me está entregando, sobre todo cuando estamos hablando de áreas como, por ejemplo, historia, derecho, porque muchas veces lo que nosotros le pedimos al estudiante es que traiga información que ya está escrita, que forma parte de la historia. Aquí ustedes mismos me dan muchos ejemplos y me dicen, claro, Tanet, porque en las leyes pues no las pueden modificar, me tienen que poner de dónde obtuvieron esa información, etcétera. El porcentaje de similitud entonces va a depender de varios factores, dependiendo de, por ejemplo, incluso del nivel educativo, del país con el que estamos trabajando. Me refiero a esto de los niveles educativos y los países, porque nosotros como Turnitin no somos ni juez ni parte y no les vamos a sugerir un porcentaje de similitud adecuado. En este momento estoy con ustedes, ¿no? A nivel de universidad. Sin embargo, vengo de una sesión, ¿no? Con un grupo de profesores de colegio, de bachillerato acá en México. En ese sentido, pues no podemos esperar que estudiantes de colegio, de bachillerato, tengan el mismo conocimiento que a lo mejor un grupo de estudiantes de posgrado. Entendiéndolo así como que ese porcentaje de similitud debe de ser entendido directamente incluso por el profesor, de acuerdo a las áreas temáticas que está abordando, a los objetivos que pretende alcanzar en cada una de sus sesiones, etcétera. En un momento más, Anto nos va a mostrar, ¿no? Cómo entender ese porcentaje de similitud con ejemplos muy claros, ¿no? Y haciendo ese análisis en conjunto para los filtros y las exclusiones. Entonces, ya en un momento más ya le voy a pasar la palabra a mi compañera, quien nos va a hacer la demostración en vivo de cómo entender un reporte de similitud y el análisis que podemos hacer. Entonces, por acá Anto ya nos va a mostrar el reporte de similitud y vamos a hacer ese análisis. Gracias, Anto, adelante. Sí, excelente, muchas gracias. Y bueno, voy a empezar con esta pregunta a partir de lo que nos compartió Tanit, sobre entonces para revisar antes de entrar al reporte de similitud. ¿Cuál sería un porcentaje aceptable de plagio? Díganme por acá. Les voy a poner las opciones y ahí en el chat me escriben cuál es la opción que ustedes consideran correcta, ¿vale? Sería de un 10 a un 20%, arriba de 20%, 0% o depende de varios factores. ¿Qué nos dicen por acá en el chat? Ok, depende de varios factores, dicen por acá, 10%. 10% depende de varios factores. Excelente, muchas gracias. Les voy a 40%. Bien, les voy a cambiar la pregunta un poco, ¿vale? ¿Cuál es un porcentaje aceptable de similitud? 10 al 20%, arriba de 20%, 0% o depende de varios factores. Muy bien, hay quien está escribiendo que depende de varios factores. Por favor, que nos comente cuáles son los factores que se están tomando en cuenta. Excelente. Bueno, ¿por qué lo pregunto? Solamente para recalcar esta parte que Tanit nos comentaba y también contestando a la pregunta que nos hacía el profesor Carlos. No estamos hablando de plagio. En Turnitin no entregamos un informe de plagio, entregamos un informe de similitud, ¿ok? Del texto que coincide, de lo que escriben nuestros estudiantes, el texto que coincide con nuestras 3 bases de datos, ¿vale? Estas 3 bases de datos crecen todos los días, tenemos cuestiones diferentes, se van añadiendo contenidos, se van añadiendo páginas web, se van añadiendo trabajos y por lo tanto, pues es casi inevitable que encontremos similitudes, ¿vale? El plagio, recuerden, es algo intencional, es en muchos países un delito y debe de ser pues determinado por una autoridad. Entonces el plagio siempre debe de ser 0%, ¿no? O sea, pues si estamos hablando que en muchos países es considerado un delito, en muchas universidades hay códigos para evitar y penalizar el plagio, pues, o sea, es como decirles, pues, ¿qué tanto se puede robar la propiedad intelectual? Pues obviamente 0%. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hablamos de las similitudes? ¿En dónde las puedo encontrar? Cuando se utilizan directas, referencias correctamente elaboradas, cuando hay información factual o definiciones establecidas, ¿no? A veces tenemos docentes aquí, por ejemplo, de derecho que nos dicen,
Oye, Anto, pues es que nosotros ponemos a nuestros estudiantes a analizar las leyes y no queremos que parafraseen nada. Lo que queremos es que analicen y tienen que ponerla tal cual como está en los códigos, como está en las constituciones. Entonces, obviamente vamos a tener similitudes altas, ¿vale? No podemos quedarnos únicamente con el porcentaje de similitud como un único componente a analizar. Tenemos que ver dónde se están produciendo estudios al uso adecuado y a lo que nosotros le marcamos a nuestros estudiantes. Por eso me interesaba por ahí que quien estaba poniendo que depende de varios factores, nos hablara de estos factores, ¿no? Porque sí que depende de la naturaleza de la tarea, de la asignatura, de qué instrucciones les dimos a nuestros estudiantes, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya que tenemos claro que similitud diferente y que en Turnitin les entregamos un informe de similitudes, vamos a ver los reportes de similitud que traemos como ejemplos para ustedes, ¿vale? Bien, ya estamos por acá. Miren, se los muestro. Tenemos el dato de la estudiante que entrega este trabajo, también pues el porcentaje total de similitud. Y bueno, vemos subrayados en diferentes colores todos los coincidentes, nuestras tres bases de datos, que no nos entrega únicamente un porcentaje. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta toda esta información que nos brinda el reporte. Como ven, pues sí, nos enseña en dónde están estos textos coincidentes a nuestras bases de datos y también nos muestra la fuente y la responde esta fuente. Vemos aquí que tenemos que hay coincidencia a fuentes provenientes de Internet, de trabajos de otros estudiantes y ya por acá a publicaciones académicas, ¿no? Entonces, no es el dato del porcentaje de similitud lo que nosotros tenemos que atender. También, ¿qué fuentes de información está mi estudiante? Por ejemplo, es un estudiante de los primeros semestres que pues son sus primeras aproximaciones a realizar una investigación. Pues bueno, aquí las recomendaciones son que revise más publicaciones académicas, porque tienen pues sitios de internet que pues corresponden a sitios que no tienen un rigor académico, ¿no? Por ejemplo, Blog VM, Infobae.com. Entonces, bueno, pues estas fuentes de información, si nosotros tenemos biblioteca, tenemos un centro de documentación, es importante que recurran con mucho más rigor y obviamente pues referente a nuestra asignatura, a nuestra materia. Me dicen por acá que se está cortando, entonces voy a apagar mi cámara para ver si es un del flujo de internet. Yo no tengo problemas de conectividad, pero a veces funciona que quite mi cámara para evitar estos cortes. Bien, vamos a revisar algunos ejemplos porque decían por acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando está en el cuerpo de la investigación estas similitudes, en las definiciones? Pues bueno, prácticamente si nuestros estudiantes están basando sus investigaciones en el cuerpo actual académico, en investigaciones que son referente en las mismas fuentes de información que nosotros les damos, pues vamos a encontrar estas similitudes. Y como ven aquí, miren, aquí está nuestro listado de referencias. También hay coincidencias hacia nuestras tres bases de datos. Entonces, el texto coincidente está subrayado con un color y también tiene la referencia numérica. Ok, ahora de ustedes como docentes decidir si estas similitudes están correctamente referenciadas. En Turnitin no trabajamos específicamente con un formato de citación correcto. Corresponde de ustedes decidir si está siendo correctamente citado que ustedes utilicen, ya sea Chicago, ISO, esto varía, obviamente también en torno a las políticas de su universidad y asignaturas. Vamos a revisar este ejemplo de acuerdo a Torroba y colaboradores en el 2016. En la actualidad, bueno, abre comillas, muy importante. En la actualidad el celular es un dispositivo de uso cotidiano que la mayoría de las personas poseen. Continúa con el texto y cierra comillas. Vamos a ver a dónde corresponde. Le voy a dar clic para que nos diga y me dice que es un sitio de internet que 43 palabras. Voy a revisar este vínculo. Se los voy a mostrar
me abre este vínculo, ¿vale? Con la investigación, veo que corresponde a un repositorio institucional que efectivamente Torroba y otros autores en el 2016 escribieron este artículo e incluso puedo descargar el documento. Aquí veo que no es una referencia inventada, es algo que mi estudiante pues esté reportando y no exista. Y voy a revisar si en el listado de referencias está. Aquí está Torroba y colaboradores. Muy bien. Listo, 2016. Entonces sí está reportada. Ahora, Bueno, bueno, vamos a explicar, o sea, vamos a hacer esta revisión de este documento que tengo aquí yo del estudiante Aguilar, ¿de acuerdo? Entonces, es bien importante que ustedes tengan claridad, que como por eso les preguntamos al inicio, si ustedes van a usar la plataforma de Moodle, si ustedes ya tienen sus actividades precargadas o si las van a estar cargando en el momento, ¿no? Que se realizan, en el sentido de que es bien importante que puedan ustedes identificar si tienen habilitado el botoncito, ¿no? Dentro del Moodle del modo edición, porque eso es lo que nos va a permitir habilitar o no una tarea para que sea revisada por Turnitin. En un momento más vamos a dar algunos ejemplos, pero en ese sentido, por eso mostramos de inicio lo que es este reporte de similitud, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, el reporte de similitud de este estudiante Aguilar, como nos estaba mostrando Anto, pues justamente se ve de esta manera, ¿no? Todo lo que todo lo que está subrayado aquí con un color y con un número del estudiante es lo que nosotros, Turnitin, hemos encontrado como similitud y las tres bases de datos que les estábamos platicando. Ahora, cuando yo despliego el menú del lado derecho, me va a dar el porcentaje, que en este momento es un 46% de similitud. Ese 46% de similitud, en un momento más lo vamos a desglosar y lo vamos a entender. En la parte de abajo me va a dar acceso a todas las fuentes originales que el estudiante consultó. Esas fuentes originales es bien importante, ¿no? Que podamos revisar que son fuentes confiables y que no solamente el estudiante pues está accediendo por allí a ciertos blogs, a ciertas páginas, pues que no corresponden al nivel educativo que ustedes están trabajando. Entonces, cuando ustedes, estos colorcitos y estos números son justamente eso, son un apoyo visual para ustedes. Un apoyo visual en el sentido de que no tiene ningún significado. Entonces, lo que ustedes van a hacer es identificar en qué parte del texto ustedes quisieran revisar. Entonces, dicho eso, por ejemplo, si yo quisiera revisar, vamos a ver, este numerito 2 que está aquí como en color púrpura, nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a redirigir aquí al numerito 2 que también está en color púrpura, y vamos a darle clic. Eso lo que va a hacer es que nos va a desplegar un resumen, un abstract de la fuente original consultada por el estudiante. Y entonces, ustedes van a decir, oye, Tanit, pero ese resumen, pues no me sirve de mucho, ¿cierto? O sea, no es confiable, yo no sé quién la autoriza, quién lo publica. Y tendrían totalmente razón. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es que este enlace que está aquí arriba es un hipervínculo. Cuando ustedes le dan clic, eso los va a redirigir a la fuente de información completa. Aquí ustedes entonces verían que esto es una revista de educación publicada en el 2018. Esto es bien importante. Ay, no la están viendo porque es que nuevamente es que estamos acostumbradas a Zoom. Esta otra pestaña, ya se las estoy compartiendo, que esta es una revista de educación electrónica de la publicación del año 2018, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que muchas veces ustedes dicen, oye, es que a nosotros, las investigaciones que le solicitamos a los estudiantes deben de ser, pues obviamente, publicaciones actualizadas, vamos a decir, del año 2022 para acá. Entonces, para eso es bien importante que ustedes puedan así abrir la fuente de información completa consultada por el estudiante. Sin embargo, hay dos momentos en que el estudiante no va a poder, o más bien ustedes, no van a poder abrir así la fuente original consultada por el estudiante. El primer momento es si sus estudiantes están pagando, ¿no? Para hacer su trabajo de investigación, su reporte, su tesis, lo que ustedes trabajen, una publicación, vamos a decir, de cielo. Nosotros sí que les vamos a decir a ustedes que hay una similitud entre el trabajo de sus estudiantes
y esa publicación de paga de cielo. Sin embargo, evidentemente, cuando ustedes intenten ingresar, así como lo acabamos de hacer a esa revista electrónica, si ustedes no tienen el usuario y la contraseña, pues nosotros no podemos darles acceso a esa información. El segundo momento en el que tampoco ustedes van a poder ingresar a la fuente de información consultada de manera completa es, por ejemplo, a este número 6. Si yo quisiera ver este número 6 que también está en color rosadito, me voy a venir aquí al número 6, perdón, y lo voy a desplegar. Eso nuevamente me va a desplegar, pero me va a decir que esto es un contenido privado. Me va a decir que es un contenido privado porque la similitud la está encontrando con un estudiante de la Universidad de Deusto. Profesores, por cuestiones de privacidad, de derechos de autor, etcétera, nosotros no podemos mostrarles el trabajo de un estudiante de otra universidad. En dado caso de que aquí, por ejemplo, dijera que sí pudiera llegar a pasar, ¿no? Que dijera que es una similitud con un estudiante de la Universidad Uniminuto, ustedes lo que harían es acercarse directamente con el administrador de su cuenta Turnitin, en este caso Cristian, para poder revisar que puedan acceder al trabajo de un estudiante, que puede ser el mismo estudiante, ¿eh? Podría ser el mismo estudiante Aguilar, ¿cierto? Es decir, en un trabajo de investigación, pues que va avanzando y que va sobre su misma investigación sigue haciendo esa redacción, ¿no? Entonces, es un trabajo que vamos a hacer y que es bien importante, ese trabajo profesional, de poder hacer ese análisis, y esa es la importancia de esto, ¿vale? Ahora, algo que es súper importante, profesores, es que fíjense bien, aquí dentro de las referencias bibliográficas, todo me lo está marcando como similitud, ¿cierto? Todo está subrayado. Porque claro, a ver, yo tengo la certeza que ni mi estudiante Aguilar, ni el estudiante de la Universidad de Deusto son los primeros en usar esa referencia para alguna tesis, trabajo, ensayo, etcétera. ¿Qué es entonces lo que me corresponde a mí como docente? Y ayer me decía un profesor en una sesión igual así en vivo de otra universidad y de otro país, pero me decía, es que es lo mínimo indispensable que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, o sea, y me causó mucho, claro, o sea, fue muy enfático porque sí, o sea, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer como docentes muchas cosas. Yo sé, tanto Anton como yo fuimos profesoras por más de 15 años antes de unirnos a Trinity y no estoy diciendo que sea lo único que tengan que hacer, jamás. Sin embargo, sí, sí es algo que nos corresponde y es revisar que el estilo editorial que está utilizando mi estudiante es el correcto. ¿Y cuál es el estilo editorial correcto? Pues el que ustedes están trabajando con sus estudiantes. Esto podría ser APA, IEEE, depende también, ¿no? Del área temática en la que estamos colaborando y que estamos enseñando sobre todo a nuestros estudiantes, y de ahí viene nuevamente la idea de que es una herramienta formativa. Entonces, una vez que yo revise que el estilo editorial aquí, dentro de las referencias bibliográficas, es el correcto, lo que voy a hacer es que voy a venir aquí a estas tres rayitas, estas tres líneas que están arriba que dice filtros, y le voy a decir a la plataforma, ¿sabes qué? Puedes excluir la bibliografía. No es necesario que la marques como dentro del reporte y de ese porcentaje de similitud porque está correcta. Una vez que yo aplico los filtros, pues eso lo que va a hacer es que van a ocurrir dos cosas. Aquí el porcentaje de similitud era 46% y ahora estamos en un 38% de similitud. Y todo lo que está dentro de las referencias bibliográficas ya no me lo está marcando, ya no me lo está subrayando, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer con estos filtros y exclusiones? Bueno, nuestra plataforma, profesores, va a reconocer como citas todo aquel texto que esté indexado, que esté en un bloque de texto. Claro, para que eso ocurra, pues obviamente el estudiante debe de haber puesto más de 40 palabras, el autor, la página, perfecto. Y también vamos a reconocer como citas todo aquel texto que está entre doble comillas. Una vez que revisamos que las citas son correctas, voy a venir nuevamente a mis filtros y exclusiones y voy a excluir las citas. Una vez que hice eso, nuevamente aplico los filtros. Estaba el estudiante en 38% y ahora está en 6% de similitud. Lo que está aquí dentro de las citas ya no me lo está marcando, ni lo que está entre doble comillas, ¿vale?
Siguiente filtro, profesores, que es bien importante. El siguiente filtro es que si el estudiante estaba en 38% de similitud, cuando yo apliqué esos filtros, ahorita, el de las citas, ahora el estudiante está en un 6% de similitud. ¿Eso qué les indica a ustedes? Eso lo que les indica a ustedes es que justamente, pues, el estudiante tiene una gran cantidad de citas en su texto. ¿Es realmente eso lo que esperaban que tuviera el estudiante? A lo mejor me van a decir, sí, sí, Tanita, en este momento, el estudiante le estoy solicitando que ponga citas, ¿no? Que haga esa búsqueda, etcétera. Perfecto, pues así seguiríamos avanzando con el estudiante angular. Si el estudiante realmente, ustedes me dijeran, no, Tanita, aquí ya el estudiante tendría que tener mayor metodología, ¿no? Toda esta parte, etcétera. Entonces, ese sería la retroalimentación que le darían al estudiante. Oye, pues están muy bien tus citas, está muy bien tu trabajo, etcétera. Entonces, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando para el trabajo que tú tienes que realizar. Existe otro filtro aquí abajo que les quiero mostrar y responde un poco a la pregunta del profesor Carlos, pero ahorita le voy a mostrar otra solución que es mucho mejor, profesor Carlos, que es que podemos excluir por coincidencias pequeñas, ¿vale? Esa exclusión por coincidencias pequeñas nos va a permitir establecer un número de palabras para poder excluir. Para poder excluir por número de palabras o por cantidad de palabras, ustedes deben de aquí posicionar como un mínimo el número 8 y un máximo el número de palabras que ustedes consideren pertinentes, ¿de acuerdo? 15, 20, de acuerdo también a la temática que estén trabajando. Esta exclusión por cantidad de palabras, pues para mí me resulta, claro, ¿no? Muy cuantitativa, porque podríamos estar excluyendo algo que sí queremos, pero también algo que no queremos o que no hemos revisado o que no hemos redactado. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, este párrafo que está aquí en la parte de arriba dice, el presente documento ha sido creado con fines de capacitación interna para Turnitin, etcétera. Todos en Turnitin, los que trabajamos dando capacitaciones de habla hispana, tenemos una frase igual o similar a esta, ¿cierto? En ese sentido, lo que les quiero decir es que no es que yo, Tanit, me haya plagiado esa información, ¿vale? Sino que más bien es que pues se encuentra como similitud. Por eso decía el profesor Carlos, ¿qué pasa cuando son las leyes? ¿Qué pasa cuando son palabras específicas? Incluso puede llegar a pasar, si ustedes le piden a sus estudiantes que den, ¿no? O sea, que cada que entregan un trabajo, entreguen una primera hoja de datos, donde todos los estudiantes van a traer la misma información. Nombre del docente, nombre del estudiante, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo me posiciono sobre ese texto y le digo excluir este texto. De esta forma se excluye directamente el texto que yo estoy seleccionando. Así el estudiante entonces ha tenido o tiene más bien ahora un 5% de similitud. ¿Es mi objetivo llegar a un 0% de similitud? No, ya lo explicaba yo al inicio, Anto por ahí les hizo unas preguntas, la respuesta es, ¿vale? Cuando hablo de un porcentaje de plagio, sí, yo no espero que mi estudiante realmente tenga plagio, pero cuando el estudiante, con este 5% de similitud, pues es un porcentaje muchísimo más adecuado. Les tengo otra pregunta para que por allí nos apoyen a través del chat. ¿Saben ustedes si dentro de la universidad existe algún lineamiento interno de probidad académica sobre los porcentajes de similitud adecuados? Si la respuesta es no, es válido. Pero si la respuesta es sí, la siguiente pregunta entonces para ustedes es, ¿saben ustedes con quién publica o quién tiene la autonomía? ¿Cuál es el órgano específico directamente de la universidad de establecer y que les dé a conocer a ustedes estos porcentajes de similitud adecuados que deberían de estar esperando al hacer las revisiones de sus documentos? En dado caso de que la respuesta sea no, a la primera, a la segunda o a las dos incluso, entonces sí le vamos a pedir por ahí a Cristian, por favor, que nos deje un contacto, un correo de contacto para que a lo interno sus docentes le puedan escribir y puedan revisar
cuáles son estos lineamientos, o tal vez si no existen, cómo solicitar accesos, es decir, la manera interna, la universidad, cuál es la forma de contacto que establece para el uso de las herramientas de Turnitin. Muy bien, excelente. Voy a hacer de igual forma, porque bueno, me suena aquí cuando escriben en el chat, voy a hacer una pausa, pero no lo estoy leyendo como tal, para que lo puedan revisar. Listo, muchas gracias. Quería hacerles esta pregunta, ¿no? En torno a si un trabajo con menor porcentaje de similitud es mejor. ¿Qué me dicen ustedes por ahí en el chat? ¿Por qué lo pregunto? Porque, por supuesto, siempre tenemos que utilizar nuestro criterio. Muchas veces nos dicen aquí como, bueno, pues es que yo si veo que es un 5%, pues ya automáticamente lo paso a la siguiente etapa, porque esto cumple con lineamientos que yo conozco de otras revistas, de otras universidades, porque me parece un porcentaje adecuado. Pues efectivamente, no necesariamente, como nos dice el profesor Carlos. Un Este 5% podría provenir de un copiar y pegar sin dar la referencia adecuada. Entonces, no podemos descartar tampoco un trabajo que tenga un 30%, un 50%, un 60% automáticamente, ¿no? Porque, pues, puede ser que contenga preguntas detonadoras propias de la tarea, citas textuales, definiciones, parafraseos y el listado de referencias, ¿vale? Entonces, siempre vamos a requerir el criterio del docente para interpretar el reporte de similitud. Entonces, si tenemos también un porcentaje bajísimo de entrada, un 0%, un 1%, nos habla de cómo está fundamentando sus trabajos nuestro estudiante, ¿vale? Entonces, no siempre un menor porcentaje es un indicio de mejor calidad. Dani, te voy a leer algunas de las preguntas que están llegando aquí para que alcancemos a contestarlas. Por acá nos pregunta el profesor Camilo Montero, cuando se carga el trabajo en Turnitin, nos pregunta acerca de incluir en una base de datos. Puntualmente nos dice, indexe en el depósito de tu cuenta. ¿Nos pueden explicar el alcance de este indexado? ¿Se limita solo a mi cuenta? Si yo borro el trabajo, aún así se queda cargada en la base de datos de Turnitin. Excelente pregunta, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, lo que les quiero decir, y es como les compartí hace un momento, Turnitin cuenta con 3 bases de datos, ¿no? Internet, contenidos publicados y trabajos de los estudiantes. A esta tercer base de datos es a la que se está refiriendo el profesor Cristian Camilo, hacia la base de datos del repositorio Turnitin. La respuesta es, profesor, cuando usted activa, cuando usted genera una tarea Turnitin. Y por eso les decía, es bien importante que ustedes verifiquen que tienen este botón. Este no es el Moodle de Uniminuto, yo sé, pero es que la cuenta que nos activaron no nos dieron permisos de editar. Esta es la cuenta demostrativa de... Si usted tiene este botoncito de aquí arriba de editar, es cuando usted va a poder generar una tarea Turnitin, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que se está refiriendo aquí el profesor es justamente a eso. Cuando asignamos una tarea que va a ser revisada por Turnitin, lo que me va a preguntar es si yo quiero almacenar los trabajos, indexar esos trabajos en el repositorio Turnitin. Si usted le dice que sí, entonces eso quiere decir que nosotros, Turnitin, estamos almacenando, de acuerdo a su solicitud, el trabajo de ese estudiante en esta tercer base de datos, en el repositorio, lo cual va a generar que si el estudiante vuelve a entregar ese trabajo para otra universidad o se lo presta al primo, al vecino, a la hermana, pues cuando lo entregue la otra persona le va a marcar altos porcentajes de similitud y le va a decir que es porque es un trabajo que ya fue entregado en un minuto, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta, entonces, o la continuación a la respuesta es, si usted borra ese trabajo, profesor, eso no quiere decir que ya se haya eliminado de manera permanente de nuestra base de datos de Turnitin. ¿Cómo así? Lo que pasa es que lo mejor siempre es acercarse directamente con el administrador de su cuenta Turnitin para que haga una eliminación permanente. ¿De acuerdo, profesor? Esto es únicamente, como usted dice, todos, o sea, yo a lo mejor cuando estaba generando la tarea equivocación marque ese botoncito, ¿no? De sí que sí se suba a la plataforma. En dado caso de que cometí un error y no era el trabajo final o no era el que tenía que cargar, es mejor siempre acercarnos, ¿no? Al repositorio, al administrador de la cuenta. No, maravilloso, Tani.
Y Anton, muchísimas gracias por todo lo que nos explican y nos traen el día de hoy con respecto a Turnitin y pues cómo es ese proceso realmente de identificar estas conciencias o similitudes. Entonces, estimados profes, muchísimas gracias. Ahí quedan los enlaces para que también puedan hacer la retroalimentación respectiva a Anton y a Tanit sobre lo que trabajamos hoy y también no se les olvide diligenciar nuestro listado de asistencia de la capacitación del día de hoy. Esta grabación queda cualquier cosa también aquí en el repositorio. Nosotros la editamos y la subimos a YouTube. Una vez pues esté, también se las podemos compartir. Por eso es importante que diligencien el listado de asistencia para que nosotros podamos compartirles no solo este, sino todos los recursos que tenemos propiamente desde Campus Digital. Entonces, no siendo más, les agradecemos por el espacio, profes, a ustedes, a Anton, Tanit. Entonces, estamos en diálogos para las próximas capacitaciones. Muchísimas gracias. Excelente, que Muchas tengan gracias. bonita tarde.